Ustedes saben que a Donald Trump le encanta hablar de los inmigrantes indocumentados y echarles la culpa por todo lo que pasa en Estados Unidos. De lo que nunca va a hablar Donald Trump es que, según cifras que ustedes pueden ver del INEGI, pero que además lo confirma el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, más del 90% de los estadounidenses que viven en México, adivinen qué, son ilegales. Están indocumentados. 9 de cada 10. Es una situación escandalosa. Prácticamente quiere decir que 9 de cada 10 mienten al entrar a México. Es un hecho de la vida, pues, que no están diciendo la verdad cuando dicen que van de vacaciones, que van a Tulum, que van a Cancún, a Ciudad de México. Van a quedarse ilegalmente. Datos del Departamento de Estado. 90% de los que viven en México son indocumentados. 9 de cada 10. A lo largo de este streaming, mi pregunta va a ser, ¿qué esperamos para ponerles visa? La visa no es un castigo. A ver, miren, un debate espinoso, pero es lo que es. Aquí cuando nosotros emigramos a Canadá, no te pedían visa para venir a Canadá. Te pedían ETA, una autorización electrónica que costaba $3, me parece, obtenerla. Y ya, eso era todo. Era muy fácil entrar a Canadá. Comenzaron a proliferar algunas cuentas de TikTok que se hicieron virales y hasta se hizo trending de consiguiendo trabajo en Canadá. Así se gana la vida sin papeles. Este tipo de shorts. Y en el jale en Canadá, etcétera, pero 2 días en Canadá y ya agarré jale. Este tipo de TikToks obviamente encaminaban a que las autoridades de inmigración le pusieran ojo y dijeran, hey, hay que poner visa. Y por una situación mucho menor, porque ni de broma estamos hablando de que 9 de cada 10 mexicanos que venían a Canadá se quedaban irregularmente, no. Pero de alguna manera pues se levantó el escándalo. Y bueno, pues al final se le puso visa a México por una cosa que a mí me parece que era menor. Ahora mi pregunta es, si el 90%, fíjense bien, de los estadounidenses que viven en México son irregulares, son indocumentados o como les gusta a Donald Trump decir, ilegales, ¿por qué no se le pone visa a un país el que se sabe que 90 de cada 10 que llega a quedarse llega ilegal? Indocumentado, pues para no regresarles la cortesía. Estamos hablando de alrededor de lo que se sabe, porque ustedes saben que la inmigración indocumentada, pues se les dice inmigrantes en la sombra, porque pues no dejan huella, no es fácil detectarlo. Algunos cruzan por carretera, otro cruza por avión. Bueno, ayer veíamos unos que cruzaron hasta en lancha, Matamoros. Imagínense, pues eso no se lleva una cifra. Pero de lo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce son 934,000 estadounidenses indocumentados en México. Lo que reconoce la presidenta Sheinbaum son otros datos. Ahora sí que ella tiene otros datos. De hecho, ahí lo pueden ver ustedes en esa nota. Y si quieren, la vamos comentando porque a mí me parece, por cierto, que es una de esas fuentes que vale la pena analizar porque es por demás escandaloso, no es una cifra menor. Digo, estamos hablando de 1.5 millones de personas que no tienen documentos y que viven en México, pues sin una situación legal definida. Por supuesto, es una cifra bastante escandalosa, ¿no lo creen? Y bueno, vamos a hablar de esto en un momento, pero repito, fuentes hay demasiadas y ustedes las pueden ver. No es una coincidencia de una nota. Es más, ayer fíjense que yo tenía algunas fuentes que hablaban acerca de cerca de 980,000. Bueno, la realidad es que supera incluso cualquier cifra conservadora. La misma presidenta dice, a ver, no son 1 millón, no son cerca de 1 millón los que reconoce el Departamento de Estado. Estamos hablando de que son más de 1 millón. Para ser específicos, son
1.5 millones o más de estadounidenses pues que viven en esta situación. Es más, miren, si quieren, de una vez déjenme comentarles antes de hacer nuestro análisis esta nota que a mí me parece que tiene una fuente que pues hay que revisar porque es bastante escandalosa. Miren, déjenme leerles esta nota. Más o menos así, ¿no? Dice, voy a poner por aquí, 1.5 millones de estadounidenses indocumentados consideran a México su hogar. Es una nota que ustedes pueden consultar en este portal Riviera Maya News and Events. Lo vamos a leer en español, lo vamos a traducir al español, pues, o hablarlo en español. Del 26 de abril del 2025, olvídense, este problema ya ahorita ya subió. Una mujer habla desde un podio durante una conferencia con una foto que muestra figura histórica sosteniendo una bandera, dice la nota. Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el viernes que se estima que 1.5 millones de estadounidenses residen en México sin la documentación adecuada y enfatizó que son recibidos con los brazos abiertos a pesar de su estatus legal, para que vean que no somos iguales, ¿verdad? La presidenta no les dice ilegales alienígenas, que comen perros, que supuestamente no hay casas en México porque todas las compran los estadounidenses, pero vamos a hablar de eso, porque sí que la gentrificación ha tenido efectos en la vivienda de México y eso nadie lo puede negar, Así que bueno, bienvenidos todos los indocumentados estadounidenses a México. Prácticamente 9 de cada 10 se les recibe con los brazos abiertos. Estadounidenses indocumentados en México, un grupo demográfico en crecimiento, dice la nota. Sheinbaum señaló que muchos estadounidenses en México carecen de documentación legal y que parte importante de ellos son jóvenes profesionales que trabajan remotamente. Pausa. Pregúntenme cuánto pagan de impuestos. Pregúntenme cuánto pagan de impuestos sobre la renta. Porque tú que me miras de México, sí que te descuentan el impuesto sobre la renta. Adivina cuánto contribuyen ellos a la economía mexicana. Digo, disfrutan del alumbrado público, de la recolección de basura, de los parques. Les encanta ir a zonas culturales o arquitectónicas que están bajo el resguardo del INAH. El INAH sostiene esas zonas arquitectónicas, por supuesto, con nuestros impuestos. Les encantan los pueblos mágicos, que en gran medida también se sostienen gracias a nuestros impuestos, pero no contribuyen en nada, porque, como dice la presidenta, son jóvenes profesionales que trabajan remota. Cito lo que dice la presidenta Sheinbaum en esta nota: muchos estadounidenses en el país tampoco tienen documentos, vienen y se quedan, presentando una amplia diversidad económica, en particular jóvenes que trabajan de forma remota, dijo durante su conferencia de prensa matutina. Estos estadounidenses no solo se concentran en la Ciudad de México, sino que también se han establecido en estados del norte como Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, y esto lo agrego yo, Oaxaca, Yucatán, ni se diga, está fuera de control. En los últimos años, los nómadas digitales han poblado cada vez más barrios de la capital, incluyendo La Roma, La Condesa, Juárez y Cuauhtémoc. México es un lugar maravilloso para vivir, dice la presidenta Sheinbaum. Vienen aquí, son recibidos con afecto y trabajan desde aquí, pero sin pagar impuestos. Y yo creo que ya es momento de irles diciendo qué bueno que te gusta nuestro país, papá, pero empieza a pagar porque el muerto y el arrimado los 3 días apestan. Entonces, si a mí me descuentan impuestos, hermano, eres bienvenido en México, pero paga. Polémica sobre la gentrificación, dice la nota en cuestión, y habla pues obviamente de esto. Dice: polémica sobre la gentrificación y las recientes protestas. La llegada masiva de estadounidenses ha generado debates sobre la gentrificación, especialmente en la Ciudad de México y Oaxaca, donde los residentes locales los acusan de encarecer el costo de vida. Una protesta reciente en Mazatlán, Sinaloa, tuvo como objetivo a un residente estadounidense que supuestamente impidió que un trabajador comiera en la acera cerca de su casa, porque según él se veía mal. Y ya hemos visto otros estadounidenses pues, que se molestan porque hay mucho ruido, dicen en México, por las bandas que tocan en la playa, etc. En respuesta, Sheinbaum recalcó la importancia del respeto mutuo. Quienes nos visitan deben respetar a los mexicanos. México y su gente merecen respetos
y actitudes racistas o clasistas son inaceptables aquí. Preocupaciones económicas, la nota habla pues de varios aspectos de diversidad sobre esto, pues que realmente es, por decirlo menos, el inicio de este problema, amigos, porque no solamente son el tema de los escándalos, no nada más es el tema del número, si es 1.5 millones o más, pero yo estoy seguro que esta cantidad es mucho mayor, sino porque en términos proporcionales es mucho más alto, repito, en términos de porcentaje, es mucho más alto el porcentaje de estadounidenses ilegales en México que el porcentaje de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Vamos viendo esto. ¿Quieren contexto? Alguien me va a decir, Víctor, pero hay más de 54 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Sí, pero resulta que el 10% no tienen documentos, el resto sí. Miren, y muchos datos, digo, les voy a mostrar también las declaraciones de la presidenta Sheinbaum sobre esto, pero hay declaraciones estadounidenses más o menos coinciden en números diferentes, pero por decirles algo, según el Migration Policy Institute, había alrededor de, y hablamos del 2022, unos 5.1 millones de mexicanos que no tenían documentos, de un total de aproximadamente 10.7 millones de migrantes nacidos en México. Y eso, si ustedes hacen la matemática en el peor de los números que da Estados Unidos, pues nos da una proporción del 48% en situación irregular de ese nicho de inmigrantes. 48%, de ese nicho. Pero lo que estamos viendo, ahí hay redadas y Trump dice que el problema migratorio mexicano es terrible. Oigan, estamos hablando en términos de porcentaje de que en México el 90% de los estadounidenses son indocumentados, 9 de cada 10, sin que nadie los moleste, sin que paguen impuestos, sin que contribuyan a la sociedad, sin que se integren a la sociedad. Al contrario, la sociedad se tiene que integrar a ellos, el menú se les tiene que hacer en inglés, los precios se le tienen que poner en dólares y en la cafetería le tienes que hablar en inglés. Entonces no hay una integración cultural. Y encima no pagan $1 de impuestos. Dicen que hay derrama económica. ¿Te parece? Pues ni modo que de algo tenían que comer, ¿no? Es lo menos, digo. Pero eso no es un favor. Y si esto no nos revienta la lógica, amigos, pues no sé qué lo hará. Miren lo que dijo la presidenta Sheinbaum al respecto, por cierto. Se estima que hay en Estados Unidos alrededor de 40 millones de mexicanos y mexicanas de distintas generaciones. De esos 40 millones, la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses. Se estima que solamente el 10%, alrededor de 4 millones, son personas que no tienen documentos migratorios. Pero de esos 4 millones, cerca del 80% tiene más de 5 años viviendo en Estados Unidos, algunos 10, algunos 15, algunos 20. Lo primero que tenemos que hacer es defenderlos en un sentido integral, no solamente por ser mexicanas y mexicanos, sino porque aportan mucho a la economía de México con sus remesas, por su solidaridad con sus familias, pero aportan mucho a la economía de Estados Unidos. Se estima que de lo que ingresa un mexicano que trabaja en Estados Unidos, el 80% se queda en Estados Unidos y el 20% se envía como remesas, porque incluso aunque no tengan documentos migratorios, pagan impuestos. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.